Mi nombre es Francis Ugarte. Les hablaré sobre los medios alternos de resolución de conflictos. Concepto. Neurolingüística es aquella que estudia los mecanismos del cerebro humano que facilitan el conocimiento, la comprensión y la adquisición del lenguaje, ya sea hablado, escrito o con signos, establecido a partir de su experiencia o su propia programación. Atendiendo al término programación neurolingüística, podemos decir la programación basado en el hecho de que la mente utiliza una metodología precisa con la capacidad de borrar, actualizar o instalar nuevas formas de pensar y actuar. Neuro. Toma en cuenta cómo el cerebro procesa la información recibida, la lingüística. Una de las herramientas básicas de la PNL es conocer y trabajar el sistema de lenguaje, verbal o no verbal. Antecedentes históricos. Las raíces, la neurolingüística, se encuentra en el desarrollo de la afasiología en el siglo XIX, que es el estudio de los déficits lingüísticos, las afasias, que ocurren cuando un resultado de un daño cerebral, y afasiología intenta relacionar la estructura a la función mediante el análisis del efecto de las heridas cerebrales en el procedimiento del lenguaje. Uno de los primeros en descubrir la conexión entre el área particular del cerebro y el procesamiento del lenguaje fue Paul Broca, quien fue un cirujano francés que llevó a cabo autopsias de personas que tenían deficiencias a la hora del hablar y encontró que la mayoría, entre ellos, tenían daños cerebrales o lesiones en el lóbulo frontal izquierdo, el área conocida como área de Broca. En la misma época, frenólogos aseguraban que las diferentes regiones del cerebro llevaban a cabo diferentes funciones y que el lenguaje se controlaba principalmente por las regiones frontales del cerebro. Pero la investigación de Broca fue posiblemente la primera en ofrecer evidencias empíricas para que este tipo de relaciones. Más tarde, Karl Wernicke, neurólogo, psicólogo alemán, conocido por sus estudios en las afasias, propuso las diferentes áreas del cerebro. Estaban especializadas en diferentes tareas lingüísticas. Con el área de Broca, manejado la producción del habla, y el área de Wernicke manejaban la comprensión auditiva. El trabajo de ambos, tanto de Broca como el de Wernicke, estableció el campo de la afasiología y la idea de que el lenguaje puede estudiar a través del examen las características físicas del cerebro. Elementos básicos de la programación neurolingüística. Primero, la comunicación. La capacidad de hacer preguntas poderosas y el estudio de la comunicación no verbal, una herramienta imprescindible. Segundo, diseño de objetivos. Cómo integrarlos para que se conecten en tu mente y funcionen de manera automática e inconsciente. Tercero, trabajo con los propios recursos y aprender cómo gestionar las emociones. Trabajar las creencias limitantes, identificándolas y ampliar técnicas de anclaje que puedan disolver esas creencias. La resolución de conflictos es un proceso cognitivo, afectivo y comportamiento mediante el cual se identifican los medios efectivos para solucionar conflictos cotidianos. Un conflicto se entiende como una situación que exige una respuesta para funcionar eficaz y eficientemente. Esta situación se describe como una discrepancia entre lo que es y lo que debería ser. Una solución es una respuesta afectiva a un problema. La PNL ofrece un conjunto brillante de herramientas que ayudan a resolver conflictos. ¿Qué crea el conflicto? Egos, tensiones competitivas, alguien teniendo un mal día, el orgullo, los celos, lucha contra el poder. Casi todo puede crear un conflicto. Gran parte del conflicto nace de dos cosas: mala comunicación y las emociones sin control. Primero, la mala comunicación. Segundo, las emociones sin control. Ahora que sabes la causa del conflicto, te voy a decir 6 técnicas de PNL para resolver un conflicto. Primero, disolución del conflicto mismo. A esto le llamamos la tercera posición, perspectiva de la PNL, una posición de observador. Tomas un lugar de no emoción, como si una tercera persona estuviera mirando el conflicto. Sacas las emociones del conflicto y obtendrás sabiduría y aprendizaje adicional. Solamente entre las emociones, un observador del conflicto. La segunda, contribuir un rapport, ritmo y liderazgo. Cuando alguien está gritando una situación particular, por supuesto, debes mantener la calma. Iguala el volumen y la velocidad y la tonalidad de la voz de la persona, sin igualar el contenido enojado. Iguala a la persona conflictiva por un tiempo. Y luego disminuye la velocidad al hablar. Respira de una manera más tranquila. Tú guiarás a la persona hacia una forma más tranquila y pacífica de comunicarse contigo. Tercero, priorizar la mejor solución posible y preguntar a varias personas que negocian un conflicto de vida o muerte. ¿Qué tan difícil es negociar a nombre de la vida humana? En estas situaciones las apuestas son grandes para otros. Puede que no haya una situación de ganar-ganar, posible debido a los factores externos. En esos casos, la maximización de un buen resultado es crucial. En las opiniones de los negociadores, ellos se centran en las tácticas de la negociación, donde la vida humana se considera un objeto valioso. Esto es para negociar un beneficio de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, desde un punto de vista táctico, al prepararse para la resolución de conflictos. Ver la situación desde un punto de vista táctico ciertamente ayudará. Es decir, no es cuestión de sentimientos, sino de encontrar la mejor resolución posible. Cuarta, interrupción del patrón cuando un conflicto inicia. Es mejor detener una cadena que está en espiral hacia abajo
y hacer esto interrumpir el patrón. Puedes hacer esto al decir tranquilamente: es importante para mí que resolvamos nuestra discusión, pero necesito un momento. Voy a dar un paseo y volveré para resolver este problema contigo en tantos minutos u horas. Esto rompe el patrón de la persona, conflicto, y es muy probable que puedan hablar en unos buenos términos cuando reinicie la conversación. Quinto, descubre el origen del problema. De una perspectiva general, a menudo las personas en conflictos se ahogan en los detalles y la mayoría de las veces no resuelven la verdadera causa del conflicto. En un nivel muy alto, ¿qué es lo que busca cada parte? Respeto, amor, espacio, seguridad, entre otros. Cuando identifiques esto, te ayudará a crear una mejor estrategia para resolver el conflicto. Sexto, ponte en los zapatos de la otra persona. El dicho, no entiendes a alguien hasta que caminas una milla en sus zapatos, es absolutamente cierto. Si flotas tu conciencia en los zapatos de otra persona, te ayudará a describir cómo se siente esa persona. También puedes aprender lo que ven y oyen cuando hablas con ellos. Te dará una mejor comprensión de lo que buscan, de lo que necesitan y generalmente una mayor comprensión para resolver el conflicto. Gracias por su atención. Mi nombre es Francis Ugarte.